Hola mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Atrévete a ser diferente. Quien les habla, Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Pues bien, hoy vamos a tocar un tema que siempre es diferente, nuevo, y estoy seguro que a todos también nos sirve para enfrentar la vida. Y quiero comenzar el programa de hoy anunciando que el tema es 6 maneras de enfrentar diferentes momentos de la vida, los 6 diferentes momentos de la vida. Y para ello he traído a colación el texto del Evangelio de Marcos en el capítulo 2, verso 18 al 22. Cuando el Señor se encuentra con algunos fariseos y van y le preguntan: oye, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? En cambio tus discípulos no hacen ayuno. Y el Señor con mucha sabiduría le dice: ¿acaso pueden ayunar los amigos del novio que han sido invitados a la boda? Y luego les pone una comparación. ¿Se puede echar vino nuevo en cueros viejos? No, de ninguna manera, porque los cueros viejos se rompen y se riega el vino y todo se pierde. Pues esa sabiduría que siempre nos regala el Señor es la que nos dice: sabes, hay un momento para cada cosa. En el libro del Eclesiastés, en el capítulo 3, del 1 al 8 dice: hay un momento para nacer, otro momento para morir, un momento para plantar, otro momento para arrancar lo plantado, un momento para reír, otro para llorar, un momento para abrazarse, otro para separarse, un momento para esparcir piedras, otro para recogerlas, un momento para hablar, un momento para callar, un momento para el odio y un momento para el amor. Es decir, el Señor lo que quiere es invitarnos a que vivamos la vida con sabiduría. Me cuestiona mucho esa espiritualidad que a veces solamente quiere ponerle cargas a los demás. Que a veces cuando de alguna manera las personas se sienten como que son demasiado santas, entonces empiezan a decirle a los demás: y tú no haces esto, y tú no haces lo otro, y ¿por qué haces esto? ¿Por qué vas allí? ¿Por qué vienes acá? Cuando en realidad cada cosa debe tener su momento, y eso es a lo que se refiere precisamente esta palabra. Llegará un momento donde ayunen cuando ya el novio no esté con ellos. Llegará un momento donde tengas que rezar, hay un momento para ir a la Eucaristía, hay un momento para hacer negocios, otro momento para descansar, otro momento para dormir, un momento para hacer actividades lúdicas que despejen tu mente, para vacaciones. La verdadera sabiduría del hombre consiste realmente en aplicar cada cosa y decir cada palabra en el momento oportuno. A veces nos las tiramos muy de sabios, de santos, que queremos ser perfeccionistas en muchas cosas, pero nos olvidamos de disfrutar la vida, de disfrutar con lo que tenemos y con lo que somos. El Señor no vino a ponernos cargas, el Señor vino a enseñarnos a vivir. Cuando uno lee la vida de Jesús en los evangelios dictados a María Valtorta, uno descubre la alegría que el Señor tenía con sus discípulos, cómo hacían carreras, el que tirara la mejor piedra en el lago, el último que llegara al monte, y se reían y pasaban felices. ¿Por qué a veces asumimos nosotros esa actitud santurrona que quiere mostrar que somos demasiado santos sin disfrutar la vida? Pues bien, vamos a ver entonces 6 actitudes frente a los momentos de la vida, o mejor, actitudes frente a 6 diferentes momentos de la vida. El primero es: ¿qué actitud debe tener el ser humano frente a la vida? Y sobre este tema vamos a hablar de 5 puntos específicos. La primera actitud que debemos tener frente a la vida es fe. Sí, fe. Porque para vivir se necesita fe. Cierto día me encontraba con uno de los sacerdotes que me decía: Juan, tener fe es como montar bicicleta. ¿Por qué, padre? Porque hay que estar pedaleando. Si tú te detienes, te caes. Siempre para adelante. Y eso es cierto. La vida hay que enfrentarla siempre para adelante, con una actitud de fe. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer en nuestra vida. Creo que mañana va a llegar. Creo que el día de mañana va a traer incluso mejores cosas que hoy. Creo que vale la pena vivir. Voy a levantarme a enfrentar con una actitud de fe la vida en medio de los problemas, de las circunstancias, de las vicisitudes que se nos presentan. Una actitud de fe. Eso es lo que todos necesitamos, porque de lo contrario seríamos personas absolutamente derrotadas. Frente a la vida hay un segundo punto, o una segunda manera como la debemos enfrentar después de cierto tiempo en el que hemos sido educados. Es el trabajo. Debemos enfrentar la vida con trabajo, porque a esto vinimos a este mundo, a trabajar. Fue las palabras que nos dio el Señor en el paraíso, cuando estuvo la caída. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y el trabajo dignifica al hombre. El trabajo hace que el ser humano crezca. Hay personas que se pasan por ahí la vida sin trabajar.
Incluso lo dice también San Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1 al 6. Dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Incluso manda muy fuerte que se aparten de las personas que no quieren trabajar. El otro punto para enfrentar la vida es la alegría, una actitud alegre frente a todas las circunstancias. Que se nos vea el optimismo, la alegría, la serenidad. El otro punto es el aprendizaje, es el número 4. La vida la tenemos que enfrentar con un aprendizaje, aprendiendo todos los días de las circunstancias difíciles, de las cosas que nos enseñan, de la naturaleza que nos vive enseñando, también de los libros de personas sabias que han avanzado y que han atravesado momentos primero que nosotros y que lograron escribir sus vivencias que nos enseñan a nosotros a crecer como seres humanos. Quien no aprende no crece. Y esa es una de las maneras para enfrentar la vida. La otra, finalmente, es pensar en el crecimiento como tal. En la vida vinimos a crecer ¿en qué? A crecer intelectualmente, a crecer físicamente, a crecer todo lo que tenemos a nuestro alrededor, o por lo menos que se acreciente lo que tenemos a nuestro alrededor. Como lo dije en otro programa, Dios nos bendijo y dijo que debíamos ser prósperos, fecundos, es decir, que todo lo que hagamos sea una actitud de crecimiento. Hay personas que van para atrás, todo es negativo, todo lo esconden, son tacaños, viven con dificultad, a todo le recortan, a todo le quitan, y no te estoy hablando de que debes enfrentar la vida con una actitud de botaratas, de una persona gastadora, compulsiva, no, sino con una persona que siempre va prosperando hacia adelante. Vamos a leer este texto bíblico que está en Romanos en el capítulo 5, verso 2. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gloriarnos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Nos acercamos por medio de la fe. Por eso la primera actitud frente a la vida tiene que ser la fe. El segundo momento que nosotros debemos enfrentar en la vida tiene también otras actitudes, y también son 5 actitudes. Este segundo momento es el pecado. Claro, porque ninguno de nosotros está exento de pecar. ¿Quién de nosotros no ha caído? ¿Quién de nosotros por momentos no se ha sentido derribado por una debilidad, por una circunstancia que no debió haber hecho pero que la hizo, o por una esclavitud que tiene por determinado vicio? Pues bien, frente al pecado también tenemos 5 circunstancias que debemos enfrentar, o 5 actitudes, o 5 acciones mejor, que debemos tomar frente a nuestro propio pecado. El primero de ellos, el primero por encima de todo, que es así como Dios quiere vernos, es la humildad. ¿Sí? Agachar nuestra cabeza y reconocer que hemos caído, que somos frágiles, no con alevosía, no, es simplemente con sencillez de corazón decirle: Señor, aquí está tu barro, aquí está tu criatura, aquí está tu hijo, este soy yo, ayúdame, Señor. La persona que no tiene humildad en su corazón cree que no necesita de Dios. La persona que tiene humildad en su corazón sabe que es frágil y que necesita la ayuda de Dios para poder avanzar en la virtud. El segundo elemento tiene que ver también con la humildad, pero sobre todo con el arrepentimiento. Hay personas que no se arrepienten de su pecado, no les importa, no les duele, están como enceguecidos, como tapados. Frente al pecado hay que ser humildes, pero sobre todo sentir arrepentimiento. Juan, ¿y si no siento arrepentimiento, qué puedo hacer? Mira, si no sientes arrepentimiento, te hago una sugerencia. Pídele a Dios que te dé dolor de pecado. El dolor de pecado te lleva al arrepentimiento. Tú no sabes cómo. Dios da a todo el mundo. No sabes cómo lo hace, pero algún día, hoy, en un mes, en 6, en 5, en 10 años, en 3, no sé en cuánto tiempo, vas a sentir un dolor en tu corazón que te va a llevar a arrepentirte del mal que has hecho. Tercero, frente al pecado, nuestra acción va a ser la súplica. Sí, súplica a Dios de su misericordia. Perdóname, Señor, yo te suplico que me perdones. ¿Sabes? Porque cuando una persona peca, si tiene una actitud altanera, un poquito soberbia, un poquito que no me arrepiento, pues con muchísima dificultad va a recibir de Dios el perdón, porque el perdón hacia Dios es concedido por medio de la súplica. De hecho, en Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 1, dice: quien ama a Dios no ha pecado, pero si alguien peca, tenemos un defensor delante de nuestro Señor. Y continuamente dice: confiésense a uno a otro sus pecados. Ahora te pregunto, ¿hay algún pecado en tu vida que te cueste trabajo vencer?
Para eso te traigo la cuarta actitud o acción. Se llama el ayuno. Cuando haya algo que te cueste trabajo vencer, necesariamente vas a trabajar en el ayuno. El ayuno va a fortalecer tu dominio propio y te va a dar la gracia para morir a ese pecado que quizá se ha arraigado en tu vida, en tu corazón. Esto es dejar de comer. ¿Cuántas veces nosotros comemos al día? Pues bien, si logras hacer ayuno en un día, puedes vencer todo lo demás. Seguramente lo vas a vencer, tu corazón se va a fortalecer. Y el quinto elemento, frente al pecado, está explicado en los evangelios, especialmente en el evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y también en el capítulo 6. Se llama la huida, huir del pecado. Cuando el pecado está enfrente, lo mejor que podemos hacer es dar la vuelta y emprender el camino de la huida. Por eso decía el Señor, si tu ojo te hace caer, quítatelo. Es mejor que entres con un solo ojo al cielo y no que con los dos vayas a parar al infierno. O si tu mano te hace caer, córtatela. Es mejor que con una sola mano entres al cielo y no que con las dos vayas a parar al infierno. ¿Es difícil? Claro. Pero también la palabra de Dios dice, el sabio advierte dónde está el peligro y lo evita. Tenemos que ser precavidos, personas que sabemos que allí está nuestra debilidad. ¿Para qué me voy a meter ahí? Si tu debilidad es el licor, no pases por el bar. Si tu debilidad son las mujeres, cuídate de eso. Si tu debilidad tal vez sea el dinero, evita administrar. Si es robar, si es decir mentiras, hazle la lucha, emprende el camino de la huida. Tenemos entonces 5 acciones frente al pecado: humildad, arrepentimiento, súplica, ayuno y emprender el camino de la huida. Ya regresamos con más información para tu corazón. Dios te bendiga.